comienzos de la UM, por cuanto tiene un interés tanto personal como de grupo, de quienes estuvimos en esos primeros años haciendo los esfuerzos y intentando por todas las formas hacer de aquella idea ya un poco vieja para entonces hacer una sociedad de ultrasonido. Esto comienza en el año 72, mi inquietud, digo, por los ultrasonidos, alrededor del año 72, cuando hubo un congreso de ginecostetricia en el Hotel Tamanaco. Y recuerdo que a la entrada del hotel había una cubeta, una cuba lleno de agua con una manzana y un equipo de ultrasonido de aquellos viejos equipos de la Siemens Videoson. Y aparecía la manzana, se veía perfectamente en la pantalla, de manera que cuando yo vi aquello, yo y muchas personas que estaban alrededor de esa imagen nos sentimos pues como muy entusiasmados por la idea de poder hacer los ultrasonidos. Y justamente fue Fernando Bonilla quien le tocaba hacer hacer el seminario. Y ese seminario, que apenas si duró 2 horas y media, presentó imágenes tan importantes y se veía tan claro todo aquello que yo lo esperé cuando salió de dar su charla y le dije, profesor, ¿usted tendría algún inconveniente en que yo hablara con usted? Para empezar, no me llame profesor, llámame Fernando. Era Fernando, un tipo para ese entonces, muchacho, pues, muchacho tan joven como tendría como 34, 35 años, y ya estaba dentro de los profesores de la cátedra de la ginecostetricia en Valencia, España. Bueno, lo cierto es que ahí hablamos y él quedó que al día siguiente él me iría a mi servicio a hablar con mi jefe, que en ese entonces era el doctor Javer. Como aquello que uno siempre de los españoles, y me explicaron a los españoles que estén presentes, uno dice que a veces suelen hablar mucho y hacer poco, pues pasó todo lo contrario. Justamente a las 8 de la mañana él estaba en el hospital y me anuncian que el doctor Bonilla me está buscando. Yo, bueno, lo saludo muy, muy agradecido por esa deferencia de su parte y de inmediato yo lo llevo a hablar con el doctor Llaver, que para aquella época era el jefe del servicio de ginecostetricia. La situación es que entre ellos conversan y Fernando definitivamente le dice con ese arranque que generalmente suele tener, a este me lo llevo yo para España, así como si él se tratara de ser mi jefe. Lo cierto fue que después de muchas conversaciones con el doctor Javer, tratando de convencerle de que, bueno, eso era bueno para la ginecostetricia en Venezuela, decidí irme a España y hice con Fernando un tiempo que me sirvió para adentrarme en lo que es no solamente la exploración por ecografía, sino que también me sirvió para hacer perinatología. De manera que cuando yo llego ya a finales del 73, en el hospital había un equipo de ultrasonido y un Siemens, por cierto, que había donado una de las primeras damas de Venezuela, justamente la esposa de Carlos Andrés Pérez. Y comenzamos pues con mucho entusiasmo a manejar el equipo y hacer un poco de campaña para convencer a la gente de que el método era realmente bueno para diagnosticar situaciones y de riesgo fetal. Lo cierto fue que muy pronto comenzamos a crecer, la consulta cada vez era mayor y hubo que pensar en hacer un ambiente mucho más grande y acondicionado para los efectos de hacer la parte de ecografía un poco independiente de lo que era la consulta externa de obstetricia que se hacía en el piso 10. Fue cuando entonces se construyó el doctor Bartolomé Celli, mi maestro y gran amigo, ya fallecido, a través de sus buenos oficios, él consiguió con que se construyera la terraza sur y donde hoy funciona justamente la unidad de perinatología. En ese momento, ya una vez instalados ahí comenzamos por dar cursos de ultrasonido a la gente que quería
aprender ultrasonidos, pero que no tenían la posibilidad en ese momento de ir a España. Algunos de ellos me decían que querían ir con algo de conocimiento para que se le hiciese más fácil y a su vez ahorrar un poco de tiempo y no emplear tanto como yo pude haberlo hecho. La situación en un momento llegó que manejábamos, yo creo que un promedio de 10, 12 jóvenes médicos empeñados en hacer ultrasonido con nosotros. Y recuerdo muy bien un doctor argentino, muy querido por cierto, gran amigo mío, el doctor Adolfo Gas, quien me pidió que le ayudara porque él acababa de regresar de Argentina, había sido senador en Argentina, y bueno, huyéndole a las cosas políticas, vino a Venezuela y el único trabajo que consiguió fue como vendedor de instrumentales médicos y entre ellos pues los ultrasonidos. Él se me acercó de una manera muy cortés, de una manera muy respetuosa, pero muy humana, me dijo por favor que le ayudara a vender equipos. Y yo le pregunté, recuerdo, le dije que yo no sabía de eso y me dice, no, no, tú no tienes que preocuparte por vender. Tú simplemente lo que yo pretendo es montar unas exposiciones, unas pequeñas charlas y bueno, tú vas y haces das tu charla, haces una demostración con pacientes del hospital y bueno, yo me encargo de lo demás. Pues. Y efectivamente así lo hicimos y fueron esos años del 74, 75 en que comenzamos a viajar con una gran intensidad que, bueno, casi todos los sábados y los domingos estaban ya comprometidos con Adolfo Gas, que me venía a buscar, y mi esposa a veces se molestaba porque decía, bueno, que los únicos días que puedes dedicarle a la familia, ahora se te da por irte a dar cursos de ultrasonido. Pero de todas maneras, yo sí sentía que había un gran ímpetu por enseñar lo que una vez Fernando me dijo, así como te lo doy, así tú también dalo, pues. Y sentía la necesidad y el deseo de que el método en el cual yo creí desde el primer instante y como en efecto así ha ocurrido, pues necesitaba que el método de alguna manera se fuese difundiendo y cada vez fuesen más las personas que se beneficiaran de su uso y pacientes que se beneficiaran de su empleo. Pues. De manera que así comenzamos a viajar, pero una de las cosas que yo recuerdo así como más espontánea era que en cada una de las charlas yo siempre manifestaba, les invitaba a que nos agrupáramos. Que nos agrupáramos no estaba en mente para ese entonces crear una asociación, una sociedad, nada de eso, sino simplemente era como querer hacer un grupo de amigos en donde tuviésemos, además de la amistad en común, tuviésemos también la práctica y el cariño por los ultrasonidos. Pues. Y así, bueno, viajamos por muchos sitios, recuerdo mucho, fuimos a Coro muchas veces, fuimos a los Andes, incluso algunos de esos viajes ya eran en avioneta porque salíamos en sitios lejanos y entonces tenía que montarnos en una avioneta, cosa que Marta, mi esposa, no sabía, pero nos montamos en una avioneta y íbamos para una vez a San Cristóbal. Y de regreso, la puerta del avión no cerraba. Entonces el piloto me decía, no pasa nada, chicos, lo único que vamos a ir más despacio. Mira, yo no tengo ninguna prisa ni tampoco tengo ganas de que esto se convierta en un desenlace fatal. Así que tú te puedes regresar con tu avión, con tu avioneta, que yo, bueno, me iré en autobús, en lo que sea, pero yo aquí no voy a quedarme. Pues. Bueno, esos detalles que ocurrían y que hoy en día cuando se cuenta, cuando lo contamos, bueno, sentimos bueno, que vivimos momentos difíciles, pero también que eran muy gratos, compartíamos, y cada vez los ultrasonidos iban cogiendo como ese impulso que uno esperaba, pues que la gente, y cada vez que íbamos a sitios, el volumen de personas que iban a la charla ya era mayor. Entonces ya no era una charla en un hospital, en una pequeña habitación, sino que era en los auditorios de los hospitales, y era un poco más formal la cosa, pues. Al punto que yo necesitaba, pues, que me acompañase alguien más, que no fuese yo la única persona que fuera a hablar de ultrasonido, y mi gran amigo José Antonio Quintero, mi carnal de toda la vida, me acompañaba
Y luego también incluimos al doctor David Rubinstein. ¿No es cierto que esa terna completamos de hacer viajes? Y siempre con la misma idea, cada vez que comenzábamos a hablar, vamos a, a formar un grupo de amigos, ¿verdad? En donde podamos venir y conversar, cambiar impresiones, aprender uno de otro. Nosotros podemos venir aquí, ustedes pueden una vez a Caracas, pero esa era la idea que uno movía para aquel entonces. Doctor Guevara, en esa época, ¿qué otras personalidades del mundo médico también se iniciaban en ultrasonido en sus viajes por el interior? Que usted recuerde algún otro médico que también estuviera iniciándose y promoviendo el uso del ultrasonido en medicina. Fíjate, es una pregunta que yo siempre intento responder y voy a aprovechar para decir esto que lo he dicho más de una vez, pero la gente no lo cree. Se dice que yo soy quien traje los ultrasonidos o quien de alguna forma pues comencé la práctica de los ultrasonidos. Ciertamente no es verdad, yo lo he dicho pues. No es verdad porque cuando yo llego en la maternidad Concepción Palacio, el doctor Cilianti ya hacía ultrasonido, por cierto, de una persona también que a veces me lo encontraba en uno u otro sitio, porque a él también lo invitaban, porque él también tenía experiencia y porque él tenía en todo caso 1 o 2 años más que yo haciendo ultrasonido. Pero lo que sí creo que donde estuvo el mérito de todo esto fue en ese empeño por difundirlo. Eso sí bueno, yo lo reconozco y lo digo con mucho orgullo porque fue una cosa que sentía que debía hacerlo y además me daba muchas satisfacciones. Pues. De manera que de grupos así que yo conozco, bueno, después surgieron, pero en la maternidad estaba el doctor Cilianti, que para ese entonces, como te digo, pues hacía ya ultrasonido y tenía una consulta interesante. Nosotros hicimos con Cilianti una amistad que, que, que no llegó a hacer que considerarnos como amigos. Ciertamente no nos fuimos, pero éramos compañeros, como esos que se encuentran a veces. Bueno, tú estás por aquí, concha, qué casualidad, a mí también me invitaron para el hospital tal, y yo estoy en este hospital, y bueno, nos encontramos y hablábamos. O si no nos encontrábamos, como suele ocurrir en el aeropuerto por la mañana muy temprano, que salíamos para destinos distintos, pero el objetivo de cada uno era el mismo. De manera que esa fue una etapa motivada e incentivada por el deseo de que ese método que a mí me parecía que era también, me sigue desde luego que pareciendo, pues, algo tan noble, algo tan bueno, yo sentía que había que enseñarlo, pues, que había que la gente tenía todo el que pudiera y que quisiera beneficiarse de esa tecnología. Doctor Guevara, ¿cuándo comienza usted a concebir la idea ya formal de un curso en una sede permanente en el hospital universitario? O sea, ¿cuándo surge la unidad de perinatología del hospital universitario? Sí, la unidad de perinatología, realmente concebida como tal, como una unidad, ocurre aproximadamente, yo creo recordar, que fue en 1978, 79, cuando estando ya en ese nuevo espacio, comenzamos a pensar que había que explorar otras ramas, otras aplicaciones de los ultrasonidos, pues. Lo que ya, y del monitoreo fetal, lo que ya no era simplemente la exploración por ultrasonido, sino era una serie de posibilidades paramédicas, como puede ser la historia clínica, los médicos que ya estaban de planta en la unidad, quienes ya funcionábamos como un grupo, ¿no? Trabajando en función de los ultrasonidos al punto que nosotros comenzamos por hacer ginecobstetricia, pero con el tiempo la necesidad del hospital fue tal que los servicios nos mandaban problemas de riñón, trasplante renal, los transfontanelares, en fin. Incluso hay un trabajo que hicimos hace ya unos cuantos años con la gente de cirugía, neurocirugía, que se hizo con ultrasonido. Para ella también recuerdo que hubo un momento de esas cosas que surgen muchas veces sin uno imaginárselo. Estaban operando ahí un paciente en pabellón y los neurocirujanos no encontraban dónde estaba la tumoración, tenían la tomografía enfrente, decían está tantos centímetros, metían la aguja de biopsia y no la encontraban. Entonces el doctor Rey, pero recuerdo el doctor Julio Rey, me llamó por teléfono, estando trabajando ahí, me preguntó que
que si yo tenía alguna experiencia, a la cual le dije, no, mira, yo tengo experiencia, bueno, si se puede llamar experiencia, llevamos algunos meses haciendo eco transfrontalera en niños, pero en adultos, nada que ver, pues. Me dijo que por qué no bajaba e intentaba ver algo porque estaban todos confundidos. Bueno, efectivamente, yo bajé con el equipo, usé una ruta de agua, por cierto, de cuando yo vi el cerebro, que yo no se me había ocurrido nunca ver el cerebro a nadie, me di cuenta de que aquello, sí, es como lo pinta, pero me llamó la atención de que es como pasta de diente, pues. Es como pasta de diente, y aspirada, mierda. Bueno, al cuento, resulta que cuando yo llego, armo mi trampa de agua, ya le habían hecho, estaba la cabeza del paciente estaba ya abierta, y yo pongo mi poco de agua, de suero, mi guante en el traductor, y lo pongo, y yo veo pues una imagen ahí redonda y diferente al resto, a la ecoestructura del resto del cerebro, y yo le digo, mira, esta es, oh, no puede ser, sí. ¿Y cómo lo sé? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a medir tamaño. Pues. ¿Cuánto te da a ti en la tomografía? ¿Cuánto me da a mí con un ultrasonido? ¿A qué distancia está por tomografía y a qué distancia por ultrasonido? La cosa fue que todo coincidió, se hizo la punción, se sacó material y después me entero que cuando se termina yo debo de quedarme todavía ahí muchas horas de pie porque ellos querían saber al final si habían sacado toda la tumoración o quedaban restos que debían de ser también removidos. Y me entero pues que ellos, si tienen que reintervenir, tenían que esperar 2 o 3 meses para que el edema pasara y entonces lo reintervenimos. Bueno, efectivamente, la masa se sacó completa y ahí terminó todo. Bueno, son esas cosas que tú muchas veces tienes que hacer y te atreves a hacerlo porque tienes confianza en el método y sabes que, bueno, que la idea que tienes de la aplicación en otras partes, pues no debe ser muy diferente a lo que... Y efectivamente se veía todo exactamente igual. De manera que eso fue, marcó la pauta para que en neurocirugía, cada vez que necesitaran, me llamaran. Y yo le dije un día, mira, vale, ustedes tienen que aprender a hacer esto, porque yo no puedo estar metido aquí en pabellón hasta las 3, 4 de la tarde, esperando que ustedes me digan, ya puedes irte, eso es casi un castigo. Y le prestaba la máquina a ellos, me avisaban por la mañana, se llevaban la máquina. Bueno, hubo un trabajo que se hizo, se publicó en Cuba, ¿verdad? Era la sociedad, creo que latinoamericana de neurocirugía, que se reunió en Cuba, y bueno, y nos ganamos un premio, pues. Bueno, nos ganamos, digo, porque yo participé en una pequeña parte, pero realmente el trabajo lo hicieron ellos, pues. Y de ahí pasamos a columna y empezamos, ya queríamos ver más allá de donde se podía, y ahí sí es verdad que ya llegó el momento que, mira, esto tiene sus limitaciones, este es un método que tal vez complemente la información que tenga con otros métodos, pero esto de modo alguno no es para poder ver todo lo que tú te imagines que se ve. Bueno, pero fíjate una cosa que es interesante, que ya teníamos dentro de la unidad un grupo de médicos que estaban haciendo con nosotros, de esa gente que uno motivaba cuando viajaba. Y ahí comenzamos, un buen día, comenzamos con Aníbal Montesino, con a la doctora Arará, ajá, y un día se nos ocurrió, bueno chicos, ¿y por qué no plasmamos esa idea del grupo, de amigos y cosas? Y comenzamos, y bueno, el domingo que viene vamos a estar en Maracay con ustedes, y vamos a ver cómo le damos forma a la idea. Y así fue, ese domingo nos fuimos a Maracay, recuerdo que estaba Antonio José Quintero, estaba, bueno, la doctora Arará, estaba Montesino y algunos que otros médicos de Maracay que también estaba cursando con nosotros. Y comenzamos a pensar, a darle forma. Quizás Aníbal tenía un poco más de experiencia en esto de hacer sociedades, él llevaba mucho tiempo en la Sociedad de Obstetricia y Ginecología. Y creo tener idea de que en algún momento me dijo que él había sido directivo, no sé qué puesto llegó a tener, pero que tuvo mucha relación con la Junta Directiva. Y así con mucho entusiasmo comenzamos, pero con el mismo entusiasmo con como comenzamos, pues al poco tiempo se fue desvaneciendo porque, ¿qué te digo yo? Estábamos distantes y no es fácil estar yendo a Maracay todos los domingos. Y llegó un momento en que la idea, pues, no pasó de ahí. Yo creo que año y medio después de ese intento volvimos, ya ellos habían pasado por la unidad, habían hecho su curso con nosotros y volvimos a Maracay, volvimos a hacer el intento, volvimos a replantear la situación, cómo la hacemos, que no pasó la otra vez y replanteamos la cosa desde otro punto de vista. Bueno, vamos a ser menos exigentes, vamos a ser menos soñadores, vamos a hacer lo que realmente podemos, pues lo que tenemos. ¿Cuántos tenemos? Tenemos tantos médicos que están con nosotros, ok. Y en Caracas, bueno, vamos a hacerlo así. Pero esa vez tampoco se logró y ahora sí que
que yo dije, bueno, esto no va a estar perdiendo tiempo en esto. Pues. Doctor Guevara, ¿cuándo se plantea usted realizar el primer congreso venezolano de ultrasonido en medicina patrocinado por usted y el hospital universitario? Ajá. Creo, no sé si fue en Caracas en el litoral central. No, el primero fue en Caracas, al año de yo llegar de España, porque esa fue otra cosa que me dijo Fernando. Cuando tú regreses a Venezuela, vas a organizar un curso de ultrasonido que vas a dar con nosotros. Y eso tiene que ser a la vuelta de un año. Me decía, quiero verte dentro de un año, quiero saber cuáles son tus progresos y te vamos a examinar hablando en ese curso, cómo lo organiza, cómo lo hicimos, uno en el hospital universitario. Bueno, comenzamos con buen pie. La verdad que para esa entonces, aunque el ultrasonido todavía no era muy conocido, pero llamó la atención que el hospital hiciera pues un pequeño, porque fue de un día nada más, recuerdo, sobre los ultrasonidos en ginecobstetricia. Pero el entusiasmo comenzó ya con más fuerza y a los 2 años hicimos otro en el hospital universitario y ya, bueno, la afluencia de cursantes fue mucho mayor, curiosos, pero todos médicos pues, que querían ver. Y esa vez el auditorio del hospital universitario nos quedó pequeño. Entonces dijimos, bueno, yo creo que ya esto como que se está alargando los pantalones, vamos a lanzarnos a la calle y vamos a ver qué pasa. Y así lo hicimos. Hicimos uno ¿cómo se llama? En el Anauco, ¿ah? Parque Central, correcto. Que en el Parque Central pasaron cosas interesantes para que tú veas. Invitamos como a 12 personas, todos muy reconocidos, profesores nacionales e internacionales. Y bueno, la cita era a las 7:30, y resulta que nos encontramos ese día después que todo estaba hablado, los invitados los profesores invitados estaban en la puerta para la inauguración, y resulta que ellos no abrían sino hasta las 8. De pequeño detalle que nunca nos dijeron que no podía ser a las 7, sino que a las 8. Bueno, pero el detalle más importante es que ellos hasta las 8:30 no prendían el aire acondicionado y aquella sala estaba a reventar de gente y aquel calor. Ahí hablé con, ¿cómo se llama? No, ya el doctor Lilio había hecho el curso con nosotros y estaba pensando en irse para Canadá. Y entonces hablamos y le dije, bueno, Ricardo, cuando vengas me gustaría que nos sentáramos a conversar. Y ocurrió que al año hubo un curso un congreso de la Sociedad Americana de Ultrasonido, AYUM, y está en Nueva York, por cierto, en Nueva York. Y me dijo ¿cómo se llama? Lilue, que me iba a presentar una persona que se había formado en Filadelfia, una persona bueno, que sabía mucho de ultrasonido, y no se equivocó, por cierto, y que además era muy entusiasta y muy ganado por la idea de venirse a Venezuela. Efectivamente, esa persona fue José Antonio Cisneros, quien conocimos y enseguida pues hicimos, como dicen, buenas amistades. José se vino y hicimos el esfuerzo porque José estuviese con nosotros y aprovechar pues todo ese cúmulo de conocimientos que como es José, pues que va más allá de lo que es el ultrasonido, en la parte de gerencia, en la parte de computación, y en todo eso José nos fue muy útil. Aprendimos con él una nueva forma de trabajar, una nueva forma de hacer las cosas, más ordenada, con más conciencia de lo que se estaba haciendo. Y bueno, eso hizo también que Ricardo se uniera al grupo, y después la doctora Ana Vázquez, que también fue exalumna nuestra en la unidad, como lo fue Ricardo. Fuimos haciendo un grupo de trabajo multidisciplinario, porque ciertamente atendíamos a muchas otras cosas que no era ginecología y obstetricia. Al punto que, bueno, como decía en un principio, a la unidad de perinatología, que ya el nombre de perinatología como que le estaba quedando un poquito incómodo, porque
desde mama, tiroides, qué sé yo, transfronterar, de eso hacíamos ahí. Y éramos la unidad que suplía la carencia que tenía el hospital universitario en lo que a ultrasonido se refiere. Bueno, justamente con ese grupo de amigos comienza a tomar cuerpo otra vez la idea. Fue José y fue el Ricardo Lilue quienes en una oportunidad conversando me preguntaron que si no había algún interés por hacer una asociación, una sociedad de ultrasonido, y me preguntaron si existía alguna experiencia previa hecha por nosotros, y le dije, bueno, sí, le conté esto, que hemos hablado ya las veces que fuimos a Maracay, unos intentos que resultaron fallidos y que no sabíamos ni supimos ni en ese entonces sabíamos por qué había pasado, porque para que eso no se llegara a feliz término, porque la verdad que el grupo era también muy coaccionado. Pero, como yo siempre he dicho, pues, se hizo aquello fue como un terremoto cuando llegó José y Ricardo, que después Ana se une al grupo, y ellos fueron el epicentro de todas estas cosas, pues. Yo, a decir verdad, la gente a veces, bueno, quizás por el aprecio y quién sabe por cuántas cosas más, dicen que yo hice la Asociación Venezolana de Ultrasonido, y cosa que no es cierta porque hacer solo todo eso no es posible. Y ya yo había intentado 2 veces y no había podido, o sea que no era que tampoco yo me estaban sobrando todavía un poco de ánimo para seguir adelante yo solo. Pues. Lo cierto es que con la llegada de José, Ricardo y Ana, la idea de la asociación o de la sociedad, como quiera que en ese entonces la llamábamos, cobró de verdad un cuerpo y sobre todo las perspectivas comenzaron a verse muy claras. Al punto que yo a veces le decía a Marta, ahora sí vamos, porque era un entusiasmo que generaban, que bueno, yo me sentía como que llevado, ¿no? Entre aquella energía que se generaba y que bueno, ¿qué puedo hacer yo? Yo tengo que seguirlo, yo tengo que... A veces, bueno, aportábamos ideas, discutíamos y todo me parecía maravilloso lo que estaba ocurriendo. Y yo debo confesar que para mí es una de las épocas más bonitas de mi vida, y eso que yo para ese entonces ya yo había dejado de ser, ya estaba entrando en los 50, de manera que, pero yo creo que eso, en ese momento yo me sentí tan joven como ellos, pues, y era de noche que nos reuníamos, y era de tarde, y era los domingos, y íbamos al club, los cortijos, y allá nos sentábamos y hablábamos, y siempre tenía José, Ana y Ricardo algo nuevo que agregar a la cosa. Y mira, y en verdad así ocurrió, y así se hizo, llegó a feliz término la idea de la sociedad o la Asociación Venezolana de Ultrasonido, cuyo nombre también surgió del grupo, especialmente José, con esa mente tan calorienta y tan productiva, enseguida le puso nombre, hizo los estatutos, los discutíamos, y bueno, y con ese entusiasmo llegamos entonces al primer evento de verdad de ultrasonido, ya multidisciplinario, con todas las de la regla, ya era realmente un congreso de ultrasonido, pues, y tan cierto como que ya la gente que venía de Venezuela era de todas partes de Venezuela, pero también los invitados que se traían acá eran, bueno, gente de mucho peso, a quien José en su paso por los Estados Unidos había conocido, o con el doctor Goldberg, con quien él se formó, pues ya los conocía, y a través de esa vía pues conseguíamos los mejores profesores que para entonces estaban pues en el mundo de los ultrasonidos, y eso hizo, bueno, que ECOMED se convirtiera en, yo creo que el congreso médico para los imaginólogos más importante que había aquí, ¿verdad? Al punto de que radiólogos y obstetras y, ¿qué te digo yo? Medicina interna, muchas especialidades, y nosotros sí comenzamos a ver crecer
bueno, hasta con asombro. Te confieso bueno, cuando yo vi aquello que empezó a crecer y a crecer y que el entusiasmo nunca se perdía, entonces de eso pasábamos, bueno, hicimos la Asociación Venezolana o la Sociedad Venezolana de Ultrasonido, hubo la primera junta directiva que, bueno, en suerte me tocó a mí, cosa que es un gran honor, pero hubo algo que yo interrumpí y que lo voy a retomar, y es que aquel momento fue un momento muy especial en mi vida, pues, porque, como te decía, yo me sentí tan joven como el grupo, y marcó desde ese momento una relación humana de amistad que por suerte pues aún perdura, y aunque algunos estando cerca nos vemos poco y otros estando lejos nos vemos tan poco como lo que nos vemos aquí, pero el cariño siempre está ahí, está intacto. Y sí, fue una época como una época de oro en mi vida, cuando me di cuenta que, bueno, que tenía amistad, gente que me apreciaba, gente que me quería y que estaba conmigo detrás de un proyecto que fue mucho más allá de lo que yo pensé, ¿verdad? Pero todo esto viene al caso porque siempre tenía en mente que la técnica había que difundirla, porque fíjate tú, y me perdonas si me alargo un poco, ¿qué ocurrió con la obstetricia en el mundo de los ultrasonidos? Pues, si nosotros nos retrotraemos a la época en que éramos obstetras, y yo recuerdo que muy pocos instrumentos o técnicas teníamos para ayudarnos a hacer diagnósticos. Y la mayoría de los diagnósticos que se hacían eran basados en la clínica, pues. Sí, se había desarrollado una gran habilidad para hacer diagnósticos clínicos sin tener muchos recursos, porque en aquel entonces que teníamos una cinta métrica, un pinar, un examen de laboratorio que era muy limitado, y la radiografía para algunos casos allá al final del embarazo para saber si la pelvis era suficiente, no era suficiente. De manera que cuando uno, y eso fue lo que me ocurrió a mí con los ultrasonidos, cuando uno tiene la posibilidad de ver cómo se van sucediendo todos aquellos eventos que uno se imaginaba porque el útero crecía, pero una cosa es imaginarlo porque lo estás midiendo, que verlo como mes a mes, semana a semana, el feto crecía, aparecían una serie de funciones que uno se imaginaba que el feto, bueno, se movía porque la mamá refería a movimientos, pero fue como cuando el hombre puso el pie en la luna. Yo recuerdo que yo estaba en mi casa, en la campiña, y estaba en mi habitación viendo la pantalla del televisor, pero a la vez yo volteaba hacia el cielo y veía la luna. Y yo decía, punto, pero ¿será posible que estemos viendo lo que está pasando ahí arriba? Bueno, así me pasaban con los ultrasonidos. Yo estaba sentado en mi butaca de exploración, pero yo estaba viendo lo que estaba haciendo el feto. De manera que ese fue el comienzo de una relación tan íntima con los ultrasonidos, bueno, que aún hoy, ya con la edad que tengo, ya no los hago tan frecuente, pero todavía pues me llena de gran satisfacción esa parte. Así que esa es un poco la historia de lo que transcurrió y ocurrió en esa etapa temprana, hasta que llegamos a consolidar la Asociación Venezolana, que hoy es Sociedad Venezolana de Ultrasonido, cosa que es muy grata y muy interesante que se haya ocurrido. Bueno, esa semilla institucional que se sembró ya va próxima a cumplir 20 años. Yo quisiera preguntarle, aunque en parte ya lo ha cubierto, ¿cuáles han sido las más grandes satisfacciones personales y profesionales que la ABUN le ha traído a usted en estos últimos 20 años? Sí, en cierta manera ya está dicho. Pero vamos a tratar de ahondar un poquito más, porque yo digo que las satisfacciones fueron diversas, ¿no? En lo personal, yo me sentí como un obstetra mucho más confiado y más confiable. Y en lo personal también, convencerme pues de que aquel esfuerzo que, más que esfuerzo, inicialmente fue una inquietud, que después se convirtió en un sueño, que quedó truncado, bueno, se realizó. Ahora, con lo que los ultrasonidos significan y significaron y significan para mí, yo creo que
sigue siendo una técnica que cada día crece y crece más, pues. Cuando uno pensó que el momento, aquella explosión tan maravillosa de los ultrasonidos tenía un límite, que eran los traductores, la frecuencia, ¿verdad? Que uno decía, bueno, ¿cómo vamos a solventar este problema? Si la pelvis a veces embarazada pues es tan amplia y la resolución, si usas mucha resolución te quedas muy por encima, y en fin. Y yo me preguntaba, bueno, este problema va a ser difícil que se resuelva. Mira, como ocurre en todas las cosas, más tarde que nunca, que pronto se logró resolver esa ecuación, pues. Y nos vimos ante los transductores transvaginales, ¿verdad? Que te permitieron pues, aproximarte tan cerca que, bueno, terminaste por ver muchas cosas que de una manera tan clara y tan diáfana y tan definitiva pero también los ultrasonidos han llenado y siguen llenando una etapa importante en mi vida, pues. Seguimos trabajando en una línea un poco diferente, pero que arranca con los ultrasonidos y que los ultrasonidos siguen siendo pues como la columna vertebral de todo lo que estamos haciendo. De manera que para mí ha tenido grandes satisfacciones, pero en lo personal también yo crecí con los ultrasonidos como profesional, lo cual fue como, bueno, ponerle, ¿qué te digo yo? Una carrera de bicicleta que están compitiendo, a uno le ponen un motorcito y uno, bueno, vuela, corre más que los otros. Pues. Los ultrasonidos a mí me aportaron eso, me ayudaron a crecer muy rápido entre la especialidad y gracias a Dios, pues yo siempre he hecho y hice y seguiré haciendo mientras pueda los ultrasonidos con mucho respeto, con mucho amor a la técnica y yo creo que eso me ayudó mucho a que me consideraran y a considerarme, bueno, como un ser humano que puede cometer errores, que tiene aciertos, pero que también pues se equivocó y se equivocó, pues. De manera que en ese aspecto los ultrasonidos me dieron a mí también la oportunidad de madurar como profesional, sentirme responsable de lo que yo estaba haciendo y saber que las consecuencias de lo que yo dijera tal vez podían trascender mucho más allá de lo que de lo que yo me imaginaba. Yo voy a echarte, voy a hacerles un cuento de una de las primeras de los primeros errores que cometí. Una paciente con un embarazo gemelar. Y yo la veo y le hago su ultrasonido y bueno, yo sí veía que tenía un abdomen grande y que había un poco más de líquido normal. Pero yo me confundía cuando veía uno, creía que estaba viendo el otro. Pues. Y la señora preparó su habitación y todo para un bebé. Y cuando nació el bebé, que por cierto era paciente mía, le digo, mira, me vas a perdonar, pero no sé cómo te va a caer lo que te tengo que decir, pero en vez de uno fue un dos. Tienes dos bebés, acaba de nacer uno y ya viene el otro. Pues la señora al principio se puso muy disgustada, pero después entendió, como yo le dije, bueno, yo no, nadie pretende, ni yo me vendo como un sabio, ni como un infalible, y te lo he dicho, pero después comprendió, bueno, que todas esas cosas pueden ocurrir. Pues. Y me hace feliz, no solamente mis errores, como te digo, me enseñaron también a ubicarme en el piso, poner los pies donde deben estar, porque uno tiende con los éxitos, con los aciertos, a embelezarse un poco y creer que, bueno, que no, que tú lo ves todo y lo sabes todo. Y de repente cuando ocurre una cosa como esta, parece que te baten contra el piso y te das cuenta de que limitaciones siempre tienes, pues. Y eso hace que tú te sientas, pues, más humano. Que yo de que te lo sabes todo y que eres un poquito, estás jugando a Dios porque eres capaz de decir muchas cosas que antes, para ese entonces la gente se asombraba hasta que tú dijeras, que te digo yo, mueve los ojos, ¿verdad? Bueno, eso también para mi vida personal me enseñó muchísimo. Me enseñó que también se pueden aprender de los errores y se deben de aprender de los errores para uno en lo personal crecer también junto con su fracaso y con los aciertos, pues. Doctor Guevara, ¿qué mensaje tiene usted para los jóvenes médicos que se incorporan a la BUM y por ende a la práctica del ultrasonido diagnóstico? Mira, sí,
yo creo que lo más que yo puedo decirles es que si realmente les gusta la técnica y entienden que son muchos los beneficios que les presta como en su desempeño diario como médico, a nivel de hospital, a nivel de consulta privada, yo creo que lo más serio es que aprendan a hacer ultrasonido como debe hacerse, pues. Entiendan que hay limitaciones, que las limitaciones no solamente son de la máquina, sino que también son de uno, pues del operador. Puedes cometer errores porque bueno, tú no estás bien formado, porque no le dedicaste el tiempo posible, porque tantas cosas que pasan. Y que si la van a ejercer, que la ejerzan con honestidad, que la ejerzan con mucho cariño, porque esa técnica yo creo que hay que seguirla cuidando para que siga ocupando el puesto que ha logrado dentro del área de la exploración médica, pero también hacerla con mucho respeto para el paciente y respeto para la técnica y respeto para todos los que nos han precedido durante muchos años que han ayudado a que la técnica llegue a donde está hoy en día, pues. Yo creo que eso es importante, que la gente recuerde bueno, que nos podemos equivocar y equivocándonos también se aprende. Y que bueno, mientras más cercanos estemos a la parte honesta del ejercicio y honesta en el ejercicio en sí mismo, pero también honesta con la técnica, preparándose suficientemente como para poder hacer buenos diagnósticos, yo creo que eso es un buen consejo que se le puede dar. Bueno, muchísimas gracias, doctor Guevara, por esta oportunidad que nos ha dado, esta hospitalidad generosa en su hogar, y le agradecemos mucho esta gran entrevista que nos ha dado esta tarde. Muchísimas gracias y esperamos pues que nos acompañe en la celebración de los 20 años de la Asociación Venezolana de Ultrasonido y Medicina. Bueno, gracias a ustedes, gracias a ustedes que vinieron